Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Como siempre aquí empezamos a hacer la conducción de este video en el cual estamos haciendo la lectura a partir de la página 159. Vamos a empezar el capítulo 15 titulado Las granjas de este libro, El caso Klein, de la escritora, autora colombiana Olga Bejar, que habla sobre el origen del paramilitarismo en Colombia y que esta conducción es a través de aquí su servidora Cia Qian-Yu. Bueno, vamos a empezar. El avión aterriza con suavidad y sin prisa. Así parece ser todo en la capital del departamento del Huila, a donde llegó con sentimientos encontrados. Estar frente al hombre en cuyas manos ha estado la suerte de Jair Klein durante más de una década, el abogado a quien Klein no quiere conocer porque dice que nunca hizo nada por mí, me causa curiosidad, pero también algo de nervios. Por teléfono, Flavio Amador Cortés Delgado parece ser un hombre jovial, pero las cosas que me cuenta, tengo que ir a la cárcel de Palmira a entrevistarme con el negro Vladimir, el temido alumno de Klein, que reconoció su autoría en varias masacres. O conocí a Henry Pérez, el jefe paramilitar, y luego de su asesinato fue el abogado de la viuda de Pérez, son como para sentir al menos inquietud. Muy cerca del aeropuerto Guillermo Plazas al CID está el barrio Las Granjas. Al transitar sus calles, lo que ahora siento es perplejidad. ¿Por qué vive en una zona tan humilde, estrato 2? Me dice el conductor. Este hombre que se codió con gente tan adinerada, y para completar el panorama, cuando se me indica, es aquí, esta casita, veo un letrero de venta de minutos de celular. Este no puede ser el lugar, me digo, pero sí lo es porque de inmediato reconozco al hombre que sale a mi encuentro. En el mismo de la foto de Facebook, y su voz es idéntica a la que escuché a través del celular. Su forma de vestir sencilla y su rostro sonriente completan el panorama. No hay mucho protocolo. El sol de la mañana empieza a calentar las tejas de ternit de la humilde vivienda, mientras la esposa de Cortés atiende a algunos clientes. La conversación fluye sin presiones. Ya quiero saber cómo diablos terminó siendo el abogado de oficio del principal entrenador israelí de los paramilitares, pero como siempre, hay que conocer el comienzo para entender. El final, Flavio Amador me explica que nació en Caicedonia en 1954, en una época en la que la violencia entre liberales y conservadores azotaba esta zona noroccidental del Valle del Cauca. Mi padre fue arriero colonizador, al igual que mi madre. Era oriundo y desplazado del occidente de Boyacá, así que soy bayuno con barriga boyacense. Fui el séptimo de 11 hermanos. Nos tocó la famosa época de los chusmeros y los bandoleros cuando yo tenía 7 años. Hubo una masacre en la zona de la ribera de Caicedonia, por la pugna entre conservadores y liberales. En nuestra casa velaron a unos 7 y alcanzaba yo a observar unos ataúdes sobre unas banquitas. Les hacían el corte de franela, les sacaban la lengua acá, muestra la garganta, y a las señoras embarazadas les colocaban planchas calientes en el vientre. Fuera de eso, los apuñaleaban, les daban plomo. La barbarie viene de muchos años atrás. A la plaza llegaban los ociosos, las víctimas, en bestias. Los ponían encima de las mesas de madera donde vendían la carne los expendedores de ganado. Un común denominador, la sangre, el derramamiento en todo el país. Me contaron que les tocaba a veces trasladarse de noche y dormir en el monte, fuera de la casa, para evitar que llegaran y los masacraran. Es que ellos
eran señalados porque venían de zonas liberales. Caicedonia fue tildada zona roja, todavía lo es. Allá operaban la pena de muerte y la ley del silencio, diferente a otras partes en el país donde la gente se atreve a denunciar. Allí no. El fiscal y el secretario me dijeron, no hace mucho, aquí los autos inhibitorios son innumerables, porque aquí nadie denuncia nada. Allá opera la pena de muerte, por problemas de narcotráfico, el microtráfico de los jíbaros y todo eso. Me cuenta historias de sus hermanos y de repente al hablar del comienzo de su adolescencia, su mirada se nubla y no puede controlar. El llanto, recuerda, tal vez yo lo había borrado de su mente. El maltrato al que era sometido por sus padres, porque no era solo la violencia política. Los abusos intrafamiliares lo obligaron a huir del hogar familiar. Aquí aparece el lado humano de este hombre peculiar, lleno de anécdotas, la mayoría de ellas de una crudeza sobrecogedora. Avanzamos rápidamente en el tiempo. Flavio Amador Cortés era ya un joven abogado cuando llegó, por pura palanca, al cargo de auditor de la Contraloría del Departamento de Boyacá, entidad que dirigía en ese momento un compañero de colegio suyo. Fue cuando conoció a Iván Roberto Duque, quien después tomaría el alias de Ernesto Báez y sería reconocido en Colombia como uno de los más temibles jefes paramilitares. En ese entonces era secretario general de la Gobernación. Existían los famosos auxilios parlamentarios, se creaban fundaciones fantasmas para cobrar los dineros. Entonces llegaba la gentecita del campo de todos los sectores de Boyacá, que mire, vengo por la platica, pero no les pagaban, solo los invitaban a almorzar y yo decidí hacer una reestructuración en la oficina. En 2 meses yo encontré los expedientes guardados, desocupé esa oficina e hice cambiar a varios funcionarios. Me amenazaron. Había una fundación que era manejada por un político, un diputado del grupo del liberal Jorge Perico Cárdenas, y me llegaron a cuestionar por un auxilio de 15 millones. Yo lo tramité inmediatamente. El contralor era de ese sector político y amigo mío. Le apreté el acelerador, pero la plata no apareció y se me estaba formando. ¿Qué problema? Les dije, yo hace rato ordené esa cuestión. Entonces el diputado les dijo, es que allá tenemos un fulano, un falseto. Ese era yo. Me iban a matar. Henry Pérez ordenó que yo bajara a Puerto Boyacá y yo bajé. Fue cuando conocí a Henry Pérez. Estaba asustado con el cuento de Bogotá a Puerto Boyacá. Eran como 7 horas de camino y yo, sentado en ese carro con Iván Roberto, estaban aterrorizados. Llegué a una parte que se llama el 2,5 y ahí me recogieron. Yo di la contraseña. Entonces, usted es fulano de tal, el patrón lo espera en tal parte. La contraseña me la habían mandado con un muchacho que iba seguido. A Tunja, como el contralor había metido su gente en Puerto Boyacá, lógicamente se daban cuenta de todos los detalles y los movimientos y había contacto con él, con Henry Pérez, porque él prácticamente era el que hacía y deshacía, a la fuerza hacía subir a su gente al poder. Ellos ponían consejos. La señora de Henry estuvo de concejal en Puerto Boyacá mucho tiempo. Yo tenía todas las pruebas del desembolso de este auxilio. Doctor, tráigame las pruebitas, me dijo Pérez. Claro, ¿cómo no le voy a hacer la gestión? Lo llamaban el Libertador. Era un titán, el jefe de las autodefensas a nivel nacional, no cualquier pintado en la pared. ¿A quién no le van a dar nervios? Regresé a Tunja a sacar la prueba heliográfica del cheque.
del banco y la cuenta de cobro pagada por tesorería. Entonces Henry mandó a llamar al diputado y le tocó llevar la plata. ¿El diputado se había robado la plata? Pues, Olga, le cuento que la tenía en el bolsillo. Eso es una película completa. Así se maneja eso allá. Si no, uno se convierte en el objetivo militar. A raíz del contacto que tuve con esa gente, conocí a varios políticos de la zona. Los concejales y los líderes, los ganaderos, me dio a conocer y cuando salí de la Contraloría empecé a litigar. Entre los primeros casos que me llegaron fue el de la gente de Cimitarra, el negro Vladimir. Eso fue en el 90, por la muerte de la periodista Silvia Margarita Duzán. Prácticamente fue el primer caso que conocí de ellos. El negro denunciaba a una cantidad de gente. Al negro Vladimir yo lo conocía. Él había caído preso en Puerto Berrío el 16 de agosto del 89. Defendí a varias personas que estuvieron vinculadas con ese crimen, entre ellos el exalcalde Salvador Pardo Lobo. Ya varios de ellos están muertos, fueron condenados y después de que estuvieron purgando la pena como por 4 años, el extinto Tribunal Nacional los absolvió porque la prueba estrella que había era que el negro Vladimir había dicho: yo le hice campaña a usted, Salvador Pardo, y resulta que para la fecha en que Vladimir llegó al pueblo, él ya había sido elegido por voto popular. Mentiroso, el negrito ese quería ser protagonista de todo. De todo. El que me contactó fue Salvador Pardo. Dentro del mismo proceso estaba un muchacho, Bernabé Vergara Beltrán, que después fue personero de Puerto Boyacá. Pardo me enganchó con los otros que estaban presos. En este proceso a mí me tocó llamar a declarar hasta al doctor Alfonso Valdivieso porque la campaña política de Tiberio Villarreal, de Morales Ballesteros con la gente de Santander que iba para ese sector también los quería ensillar el negro. En las primeras entradas procesales él nunca dijo nada y después de 2 años mataron al patrón de él, Henry Pérez. Ahí sí se le organizó la memoria y empezó a echar gente al agua. Después me tocó defender a una hermana de él, María Teresa Vaquero. Él mismo prácticamente la señaló como operadora de las autodefensas. Entonces, bueno, hice todo el trabajo jurídico. En el 98 la gente fue absuelta. A raíz de estos procesos se vino desprendiendo la actuación mía en ese sector de gente, pero yo actuaba en Bogotá porque la competencia no era regional sino en Bogotá. Para Flavio es claro de dónde provino la orden para ejecutar a la periodista Duzán y a los líderes campesinos. La orden fue por el lado de Gonzalo Rodríguez Gacha y de Henry Pérez. El autor material fue El Mojado. Ya están todos muertos. Para Henry no había amistad. Él también era drogadicto, era un campesino con poder, era un garitero de mesas de billar de Medellín. A él lo llevó el papá Gonzalo de Jesús, que tenía un problema en la garganta y no podía hablar. Era malo, era perverso y los hijos perversos. Ese es otro asunto, la muerte de los 19 comerciantes, y a mí me tocó llevar este negocio. También apoderé a la viuda de Henry Pérez, a quien vincularon. Le ayudé al mayor Echandía Sánchez, que fue alcalde militar en Puerto Boyacá. Después fue alcalde un hermano de él que se llamaba Alejandro Echandía, alias Chocolate, que también fue dado de baja. Acusaron de ese crimen a la guerrilla y al parecer fue el mismo Henry porque creó que ellos no estaban de acuerdo con el congresista liberal Pablo Guarín y con Chocolate, que se oponían a que entrara el narcotráfico a la región.
Chocolate resultó muerto por la vía a Cundinamarca y Henry fue el que lo mandó a matar. Según las versiones de algunos exmiembros de ACDGAM de las autodefensas. ¿Que cómo fue la muerte de los comerciantes? Esos señores acamparon cerca de donde fueron ultimados. Ellos parqueaban en caravana por seguridad y allí cerca hubo unos laboratorios de procesamiento de droga y estaban los hermanos de Henry Pérez que eran periqueros a la lata. A uno le decían cara de vieja, eran malos, fueron los hermanos de Henry. Yo creo que no fue mi orden de Henry, llevaban artículos como electrodomésticos de Cúcuta hacia Medellín. Entonces echaron el cuento disfrazado de que llevaban municiones a la guerrilla y total. Eso fue un grado de locura de los hermanos de Henry y después de hecho el daño les tocó seguir. De hecho, desaparecieron, regalaron y vendieron la mercancía. En ese momento, como eran dos hermanos y de pronto en parte el viejo Gonzalo, pero Henry no tuvo que ver en eso. Creo que hasta el negro Vladimir se hizo cargo de esa masacre. Y él no estuvo en eso para que vea. Él no estuvo en la masacre de los comerciantes. Él convirtió sus autocriminaciones en un negocio. Como la acumulación ni le quita ni le pone, la pena máxima son 30 años. Lo convirtió en negocio, le daban dedo a la gente y luego mandaban la razón para que le dieran plata. Él le mandó a pedir plata a don Nelson Lesmes y Nelson dijo, ¿yo qué plata le voy a dar para que se retrate de lo que yo no he hecho? Después yo estuve hablando con el negro y él me dijo que Nelson no estuvo en eso, pero fue condenado como fue fundador y era una persona de mostrar, había sufrido parálisis y tenía la boca toda torcida y él no tuvo que ver. Los conoce a todos. Flavio Amador Cortés Delgado habla con familiaridad de Gonzalo Rodríguez Gacha, de Henry Pérez, de los autores de esa masacre, de la otra fue el apoderado de oficio de los desmovilizados de 1991 en Manizales y de otros tantos criminales, a muchos de ellos de oficio sacando de su propio dinero para las fotocopias de los expedientes para los viajes a las diligencias judiciales. Un abogado de oficio se escoge, no es por reparto, como los fiscales o jueces, es al primero que acepte. ¿No ve que a mí me tocó hacerle defensa a Carlos Castaño también por las muertes de Carlos Pizarro y de Bernardo Jaramillo? Y así fue con los israelíes. Yo estaba en Bogotá y el proceso empezó en esa ciudad. Me llamaron de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de la Fiscalía General de la Nación. Me preguntaron si aceptaba que me designaran, pues yo ya estaba apoderando al exalcalde Luis Rubio y conocía el proceso. Cortés aceptó apoderar a Klein y a los otros israelíes. El 6 de octubre de 1997 selló su suerte al firmar el acta de posesión como defensor de los sindicados Yair Gal Klein y Arik Picciotto Afek en la Secretaría de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía. Así, el sumario 198 entró a su vida y hoy, 14 años después, sigue siendo el fantasma que ronda toda su existencia. Notas. 1. Artículo 327 del Código de Procedimiento Penal. Resolución inhibitoria. El fiscal general de la Nación o su delegado se abstendrá de iniciar instrucción cuando aparezca que la conducta no ha existido, que es atípica, que la acción penal no puede iniciarse o proseguirse o que está demostrada una causal de ausencia de responsabilidad. 2. La periodista Silvia Duzán fue asesinada el 26 de febrero de 1990 en Cimitarra, Santander, junto a Josué Vargas, Raúl Barajas y Saúl Castañeda, 3 líderes de la cooperativa campesina del Cararé, que desarrollaban un proyecto de paz en el Magdalena Medio cuando realizaba un documental para el Canal 4 de Londres. En
2010, su hermana María Jimena publicó el libro Mi viaje al infierno, donde relata todo lo sucedido. 3. Salvador Pardo Lobo fue el primer alcalde elegido por voto popular en la ciudad de Cimitarra, gobernó entre los años 1988 y 1990. Alfonso Valdivieso Sarmiento, dirigente del nuevo liberalismo en el departamento de Santander, fue congresista, ministro y fiscal general de la Nación. 5. Políticos santanderianos, adversarios del nuevo liberalismo y después vinculados con el paramilitarismo en esa región de Colombia. 6. 19 comerciantes santanderianos fueron asesinados el 6 de octubre de 1987 en el Magdalena Medio. Según la investigación judicial, los paramilitares fueron los autores de la masacre y tuvieron el apoyo de la segunda división del ejército, cuyo comandante era el general Farauk Yanine Díaz. 7. Luz Marina Ruiz de Pérez fue acusada de recibir la mercancía de contrabando que les encontraron a los comerciantes asesinados. Según esta versión, con esos electrodomésticos y enseres montaron un almacén en el Parque Central de Puerto Boyacá. A raíz de las investigaciones judiciales, el establecimiento fue cerrado y la mercancía repartida entre los miembros de la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio, ACDGAM, tomado de Colombia, nunca más. http://www.derechos.org/Colombia/libros/Niscor/Colombia/libros/mn/libros/anexo.html, cierra paréntesis. 8. Nelson Lesmes Leguizamón, dirigente paramilitar procesado y que se entregó voluntariamente, murió en la cárcel de Manizales. 9. La primera desmovilización de paramilitares del Magdalena Medio se desarrolló en diciembre de 1991 bajo el gobierno del presidente César Gaviria y después de comenzar la vigencia de la nueva Constitución Nacional. 10. Carlos Pizarro, comandante del M-19, cuyos integrantes se desmovilizaron en marzo de 1990, fue asesinado el 26 de abril de 1990 en pleno vuelo en un avión de Avianca que hacía la ruta Bogotá-Barranquilla cuando era candidato presidencial. 11. Bernardo Jaramillo Osa, presidente de la Unión Patriótica y candidato presidencial, asesinado en la puerta del puente aéreo de Bogotá el 22 de marzo de 1990. De esta manera terminamos el capítulo 15, las granjas, y aquí vamos a hacer algo muy importante y es rectificar lo dicho por nuestro presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro, en estos días que ya pasaron. Durante más de 20 años nuestro país Colombia ha sido gobernado por criminales. Los libros como este no dicen mentiras, porque están recogiendo la evidencia de gente que fue prácticamente el protagonista en las historias. Así que muchas veces la gente cuando dice las cosas lo dice sin pensar, sin analizar, sin investigar, pero la fuente de información dibuja todo lo que es eso. Así que damos gracias a que tenemos un buen gobierno actualmente y que este gobierno actual está detrás de todos esos criminales, persiguiéndolos y buscando la manera de llevarlos a la cárcel. Para eso ha solicitado ante la ONU una Corte Penal Internacional, porque no hay otra manera de buscar la vía, camino para poderlos llevar a la cárcel. Pero esperamos que se logre, esperamos que pronto esté esa comisión internacional que hace parte de la Corte Penal Internacional para que pueda investigar aquellos crímenes y tantas cosas que hay ocultas, tantas cosas que están en la oscuridad, que no se han podido desvelar, que no se han podido conocer, que no se han podido sacar a la luz, pero poco a poco eso irá pasando. Lo importante es que sabemos que la justicia está actualmente torcida, demasiado, pero que no existe algo imposible
para que se pueda eso lograr. Poco a poco se habrá de dar la vía para la posibilidad de enderezar la justicia y finalmente permitir que la luz salga, que la verdad salga a la luz, que se conozca, que mucha gente pueda enterarse de lo que pasa realmente en Colombia. Bueno, amigos, amigas, se termina este capítulo. Quedan cordialmente invitados para el próximo capítulo interesante, se llama capítulo 16, Cruce de Caminos. Y hemos terminado aquí la página 166. Muchas gracias y que tengan una hermosa mañana y un buen día. Hasta pronto.